Bueno, ahora nos va a dar una charlita el padre Vincent sobre el sacerdocio en los evangelios. El padre está haciendo una gran labor como predicador desde hace ya más de 2 años, casi 3, en Lobos. Como ustedes saben, ya lo conocieron, la mayoría ya lo conoce. Fue párroco por 25 años en Holanda y fue párroco por casi 6 años en Roma. Entonces, la ventaja del padre, que además de ser un hombre muy profundo, pero bien simpático, ustedes lo conocen, o sea, conjuga las dos cosas muy, muy interesante, pero es un hombre que se mete de lleno en el evangelio para preparar sus tandas de ejercicio y quedan encantados. O sea, nunca habíamos tenido, ¿verdad?, evaluaciones tan altas de todas las tandas que ha dado, y pues el problema es que lo piden de nuevo y lo piden de nuevo, y el padre pues también tiene que darse a otros, ¿no? Para que todos aprovechen también lo que el Espíritu Santo hace sobre el padre, con el padre Vincent. Bueno, él nos va a dar ahorita una charla espiritual para entrar más en el tema de los sacerdotes. Gracias, padre. Es un tema muy hermoso, fundamental para el sacerdote. El sacerdote en el Evangelio. Entonces, al inicio, una serie de puntos donde podemos encontrar el sacerdote en el Evangelio. Primero, la vocación. Hay un momento muy hermoso en el Evangelio de Juan. Jesús está caminando y 2 hombres lo están siguiendo. Y Jesús da la vuelta y dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Es una frase, una pregunta muy importante en San Juan. Después en Getsemaní, cuando vienen a arrestar a Jesús, él dice, ¿a quién buscan? Cuando se encuentra con la Magdalena en el jardín después de la resurrección, ¿qué busca? Entonces, realmente, ¿qué busca el sacerdote? ¿El joven o la persona madura que sigue a Jesucristo? Jesucristo le mira a los ojos y le pregunta, ¿qué buscas? Este es el inicio de la vida del sacerdote. Mirar los ojos de Jesucristo y decir, yo quiero ir donde tú estás. Maestro, ¿dónde vives? Entonces, pasar la vida buscando a Jesucristo. Esta es una síntesis quizás de la vida del sacerdote. Nunca le llega a conocer totalmente a Jesucristo. La vida es un proceso hermosísimo. Hasta el último día del sacerdocio, uno está en este camino. Es hermosísimo. Yo ya que tengo mis años, pues son los años más hermosos de mi vida, de mi sacerdocio. Llegar a estar cada vez más cerca de Jesucristo, cada día algo nuevo de Jesucristo. La vida del sacerdote en el Evangelio de los Apóstoles es estar con Cristo, vivir con Cristo. No es hacer un trabajo. El sacerdote está siempre con Jesucristo, aun cuando no está en su misión. Cuando está en su casa, cuando está caminando por la calle, está siempre en compañía de Jesucristo, viviendo con Jesucristo, como el sarmiento en la vid. Jesucristo dice, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Entonces la vida del sacerdote es como un sarmiento, unido a la persona de Jesucristo, con una misión. Y en el Evangelio encontramos muchas imágenes de la misión hermosísimas. El buen pastor. El sacerdote en el Evangelio es el buen pastor, como Jesucristo. Y eso lo vamos a ver, a desarrollar un poquito más adelante. El que se preocupa por los demás. Es esencial, un sacerdote debe ser el hombre que se preocupa, que vive por los demás, no por sí mismo. Él mismo pasa a un segundo lugar en su vida. El sacerdote debe ser un hombre que vive para los demás, y debe ser evidente. La gente que ve en un sacerdote, que escucha en un sacerdote, deben pensar, este hombre vive por mí. Hasta poder decir, este hombre daría su vida por mí. Qué hermoso. El sacerdote es uno que, como Jesucristo, daría su vida por los demás. Conocemos el ejemplo hermosísimo del padre Kolbe, un sacerdote polaco en campo de concentración. Los alemanes escogen otro hombre para morir, para castigar al grupo.
y se adelanta el padre Kolbe y dice, yo quiero tomar el lugar de este hombre. Entonces, ese debe ser el corazón de todo sacerdote. Suena dramático, pero no es tan dramático. Si queremos seguir a Jesucristo, esta es nuestra vida. El buen samaritano, el sembrador. El sacerdote es el sembrador que sale cada mañana como Jesucristo, con la semilla que es la palabra de Dios, a caminar en el campo, que es su vida, el lugar donde él vive, su parroquia, y está sembrando. Sembrando la palabra de Dios en la tierra buena y en la tierra no tan buena. Una tierra que le va a rendir muchísimo y otra tierra que no le va a rendir nada. Pero él no se cansa de sembrar generosamente, con entusiasmo, cada día. Luego, unos aspectos muy importantes, el sacerdote no es perfecto. Y el Evangelio nos presenta unos ejemplos que no son para nada ejemplos. La debilidad y la traición de Pedro. El mejor amigo que dice que no lo conozco. Jesucristo lo están procesando dentro, lo están condenando a muerte, y su mejor amigo afuera está diciendo 3 veces, no una, 3 veces, no lo conozco. También, el sacerdote se encuentra también en porque somos débiles. Nos enseñan, nos llaman a una vocación preciosa de perfección, de bondad, de santidad, pero somos hombres débiles. Somos hombres y nos tenemos que afrontar con la propia debilidad, que es tremenda, y al mismo tiempo hermosísima. Estas figuras del Evangelio, Pedro no sería Pedro sin esta traición, sin esta negación, sin estas caídas. Una de las hermosas imágenes más hermosas que tenemos de Pedro es cuando está caminando sobre el agua. Pobre Pedro, siempre dice la cosa equivocada, hasta el fin nunca aprendió a callarse. Siempre dice algo equivocado y Jesús le regaña. Y tenemos esta escena preciosa cuando Jesús está caminando sobre el agua y Pedro se entusiasma. Dice, Señor, mándame. No dice permíteme, mándame. Porque cuando Jesús manda algo, da el poder para hacerlo. Y Jesús dice, vente. Y Pedro sale feliz de la vida caminando sobre el agua. Feliz de la vida. Pero mientras está viendo a Jesús, camina. Cuando se fija en el viento y las olas, se hunde. Se está hundiendo el hombre. Y Jesucristo le da la mano y le saca. Este es también el sacerdote. Y esto no es para preocuparnos, esto es para darnos una grande confianza en la persona de Jesucristo. Ayer en la misa, la oración colecta de la misa de ayer es preciosa. A mí lo leí bien por primera vez hace 3 o 4 años. Dice, Señor Dios, que devuelves la inocencia a los que lo han perdido. Entonces, es muy profundo. Dios no solamente perdona nuestros pecados, nos devuelve la inocencia que hemos perdido. Es como si nada hubiera pasado. Entonces, esta es también la vida del sacerdote. Y es hermosísimo cómo los evangelistas nos presentan la debilidad del sacerdote. Para que el mismo sacerdote sea muy consciente que él mismo no vale nada sin Jesucristo. Pero con Jesucristo vale oro, vale oro. Y como digo, la meditación de estos misterios de la debilidad, de la caída del sacerdote, nos llenan de confianza, no nos desaniman esto, nos llenan de confianza. La envidia de los apóstoles, eran envidiosos, siguiendo a Jesucristo, pero queriendo ser uno mejor que el otro, uno mayor que el otro. Como digo, dice, qué pena, no, qué bello, reconocer la persona humana en el hombre llamado por Jesucristo para ser su sacerdote, para ser
otro Cristo. Hay también una imagen en el Evangelio de Juan, es muy fuerte como esta imagen, pero nos enseña muchísimo. Hay un paralítico en la piscina de Bethesda. Lleva 38 años paralizado. No se puede mover, no tiene ni un familiar ni un hombre que le ayude. Es un abandonado, fracasado, perdido, paralítico. Él no pide nada a Jesucristo. No grita, no pide. Está ahí, está desesperado. Este hombre está sin esperanza. Y Jesucristo lo ve y se acerca. Y Jesucristo lo cura. Le hace un hombre nuevo, se levanta, camina. También puede ser la historia de un sacerdote que en algún momento en su vida ha perdido el camino. Ha caído, ha fallado, pero el encuentro con Jesucristo le llena de esperanza, de fuerza, de belleza. Entonces, todos estos aspectos, tanto los positivos hermosísimos, porque al mismo tiempo vemos como el sacerdote es hombre de la Eucaristía, es el que se sienta en la última cena en la mesa de Jesucristo, no solamente con Jesucristo, sino en el lugar de Jesucristo. El sacerdote en la misa está en el lugar de Jesucristo diciendo las palabras de Jesucristo. Es extraordinario, es un milagro de fe, este mysterium fidei, misterio de la fe. Entonces vemos esta grandeza, la belleza del sacerdocio y al mismo tiempo la dificultad y la debilidad. El hombre de Eucaristía es también reflejo del Padre. Conocemos la historia del hijo pródigo y ves esta bellísima figura del Padre, que con tanto amor, tanta generosidad, espera el regreso. Y no dice ni una palabra de regaño, sino abrazo, corre a buscar a este hijo que regresa. Este es el sacerdote. El sacerdote tiene que ser una imagen de Dios Padre, de la misericordia de Dios, no algo menos, no algo menos. Claro que nunca lo vamos a expresar con la perfección de Dios Padre, pero que la gente nota en nosotros el deseo de perdonar, el instrumento, vehículo de la misericordia de Dios. Y también al final, muy hermoso, al final del Evangelio de San Mateo, Jesús reúne a sus apóstoles en la montaña, en Galilea. Son 11. Y le han fallado. No es usted ve ese 11 que está en la montaña, no es Real Madrid, no es Barcelona. No son 11 tipazos que se han reunido ahí. Son 11 hombres que han fallado a Jesucristo. Le abandonaron, le dejaron morir. Cuando Él más les necesitaba, no estaban. Las mujeres sí, los apóstoles no. Entonces Jesús se presenta a ellos, le adoran, y dice el Evangelio, algunos todavía dudaban. Que también el sacerdote puede tener su problema de fe, una duda de fe. La dificultad, cómo creer todo. Tenemos el ejemplo hermosísimo del el milagro de Corpus Christi en un pueblo en Italia. Hay un sacerdote que está de viaje con un grupo de peregrinos hacia Roma, pero duda, está celebrando la misa en una iglesia y duda de la Eucaristía, duda del milagro. Y en ese momento aparecen unas gotas de sangre en el corporal. Y en ese momento vuelve la fe. Tiene este milagro de fe de la Eucaristía y ese corporal está ahora en una catedral en Italia muy hermosa, en Orvieto. Todos los sacerdotes que celebramos misa todos los días no vemos el milagro. Necesitamos seguir adelante con fe en la persona de Jesucristo. Entonces, estos son diversos aspectos de Jesús, pero a todos estos les da la misión al final. No es que Jesús dice al final del Evangelio de Mateo, ustedes ya son prontos para la misión.
tú y tú. Váyanse a convertir el mundo, tú y tú. Les veo bastante flojos. Ustedes todavía no pueden ir. Les manda extraordinarios, ¿no? Exámenes para ver otro año. No. Jesucristo se fía también del hombre débil. Se fía también del hombre débil. Jesucristo no espera que un hombre sea perfecto para confiarle su misión, ¿no? Y estos son diversos aspectos que nos llenan de esperanza y de confianza. Ahora quisiera fijarme en uno de estos elementos una de estas imágenes, el buen pastor. Y diversos aspectos de cómo el sacerdote es buen pastor, llamado a ser buen pastor. Primero, con su mirada, la mirada del sacerdote. Ahora, hay una cosa muy hermosa en todo esto. Ustedes son laicos, no son sacerdotes. Pero casi todo lo que se dice aquí es también para el laico. Porque en el bautismo, ustedes reciben también un sacerdocio especial, no sacramental. O sea, ustedes al ver todo esto, escuchar esto, tienen que decir, esto es también para mí. Si yo digo que el sacerdote debe tener la mirada del buen pastor, ver como Jesucristo ve, también el laico, creyente, todo bautizado. Entonces es también una invitación. La contemplación de la figura del sacerdote también es para cada uno de ustedes una invitación preciosa a reflejar a Jesucristo en la propia vida. ¿Cómo Jesús mira a la gente? ¿Cómo ve a Pedro, a Judas, a la mujer adúltera, a la mujer pecadora? Una mirada que busca siempre lo mejor, que anima, que empodera. La mirada de Cristo es la mirada del sacerdote para amar, estimar, nunca burlar o despreciar. Jesús sería incapaz de burlarse o de despreciar a una persona. Si se ha hecho hombre para salvar a cada uno, tiene que imaginar la estima, lo que ha invertido en esa persona. Entonces Jesucristo nos enseña a ver como Dios ve. Que yo vea la gente como Cristo me ve a mí. El mundo necesita la mirada de Dios. Las manos, el 15 de septiembre, no lo olvido nunca, el 15 de septiembre del 69, tuvimos una fiesta, es la fiesta de la Virgen de los Dolores, en la Apostólica en Tlalpan, y regresamos, y yo tenía 22 años, 23, era todavía un poco mundano, yo. O sea, un joven que el mundo me gustaba, el mundo me atraía, el mundo bueno. Entonces, pasar por el centro de la Ciudad de México el 15 de septiembre, en la noche, el ambiente, los festejos. Estábamos en aquel tiempo, éramos 6 en el coche, porque las velocidades del coche en aquel tiempo estaban aquí arriba. Entonces, se podían sentar 3 adelante y 3 atrás, 6. Creo que había un sacerdote y 5 hermanos jóvenes legionarios, ¿no? Y pasamos por Reforma. Uno veía los teatros y los restaurantes y todo. Y yo estaba sentado y dije, ¿cuánto me gustaría parar el coche y dar una vuelta por aquí? Solamente, o sea, luego subir el coche otra vez. Solamente, y dije, no, esto nunca lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Y mi mano estaba contra la ventana del coche, yo estaba sentado reclamando, y vi mi mano, y en ese momento dije, un día estarás la mano de un sacerdote. Un día esta mano dará la absolución, tendrá la hostia. Vale la pena, ¿no? Entonces yo sacrifico todo el resto para el sacerdocio que Jesucristo me ofrece. Muchos años después, confesé el primer muchacho que me confesó, o sea, este año 81, o sea, 13 años después. Y eso lo recordé, cuando di la absolución, el primer muchacho, en una villa en Roma, esta es la mano de Cristo.
La mano del sacerdote es la mano de Cristo para bautizar, para dar la comunión, para bendecir, dar la absolución. Las manos de Cristo también tienen heridos. Las manos del sacerdote llevan, aunque no se vean, las heridas de Jesús. Son manos heridas. Es el pastor herido. Y el sacerdote lleva en sí las manos de Cristo. Es muy importante no atar las manos de Cristo en mí. Permitir que Jesucristo use mis manos. Que Jesucristo no diga, yo quiero obrar con tus manos. Y que yo por egoísmo, por pereza, por lo que fuera, no permito que Jesucristo use mis manos. Los labios para rezar como Jesucristo. Es muy hermoso en la vocación sacerdotal. Cuando el sacerdote reza el breviario, es Cristo que reza. Por eso es tan importante que recemos el breviario. Es una dificultad muy grande para muchos sacerdotes, encontrar el tiempo para rezar el breviario todos los días, que es un canto de amor a Dios nuestro Señor. Es rezar por la gente que no reza. Entonces el sacerdote que no reza deja abandonada a la gente, no intercede por la gente que necesita. Rezar como Jesucristo, predicar como Él, enseñar como Él, corregir como Jesucristo, hablar bien, hablar bien. Un sacerdote debería hablar siempre bien de la gente. Es pastor, es padre. Estimar, defender cuando otras personas hablan mal. El criminal más grande del mundo debería poder encontrar en un sacerdote un defensor, como Jesucristo en la cruz. Cuando el pobre hombre a su lado le dijo, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesucristo dice, hoy mismo estarás conmigo. Este es el corazón del sacerdote y esa es la palabra del sacerdote, siempre animando, ayudando, dando esperanza a la gente más desesperada. También pedir perdón, porque el sacerdote también es pecador. Nosotros también nos confesamos. El sacerdote, ustedes nos ven confesando a otros, pero también el sacerdote va con otros sacerdotes. Si Padre me permite, me confieso hoy. Estamos en oraciones en la noche, es hermosísimo verlo. Un sacerdote se levanta y va a otro, oye, Padre, me confiesa. Sí, cómo no. Entonces, a veces luego uno confiesa el otro y se cambian. Y es el misterio. Y es tan hermoso. Es el pedir perdón es tan hermoso como el regalar perdón. Yo siempre digo a la gente, la confesión es un diálogo entre dos pecadores, con Jesucristo en el medio. La persona que confiesa es pecadora. El sacerdote que escucha también es pecador. Entonces los labios del sacerdote son también para pedir perdón, para pronunciar las palabras de consagración. En la misa cada día tenemos ese hábito, muchos sacerdotes no lo tienen. Les menciono estos aspectos para que sepan la misión que ustedes tienen, que es devolver muchos sacerdotes también que quizás han perdido algo. En la religión nos han enseñado, y muchos sacerdotes también fuera, aunque no tengan misa en la parroquia, aunque estén en vacaciones, lleven las cosas, el kit, ¿no? Y aunque sea en su cuarto, en un hotel o algo semejante, dependiendo de la situación, la consagración y la misa todos los días. Si un sacerdote lo entiende, lo comprende, lo hará. Pero hay peligro de que uno dice, pues un día que no lo haga, lo hago solamente el domingo. Pero la misa de todos los días, hacer presente a Jesucristo y Eucaristía. Imagínese usted, después de las palabras de consagración, saber en este momento Jesucristo está aquí presente en el altar. Body and blood, soul and divinity. Así aprendí yo en el catecismo de niño, ¿no? Body and blood, cuerpo y sangre, soul and divinity, alma y divinidad. Entonces, ese momento después de la consagración, cuando el sacerdote se arrodilla con tanta humildad, por mis palabras,
Jesucristo se hace presente aquí para salvar al mundo. Los pies del sacerdote, los pies de Cristo, para dejar donde vayamos la huella de Cristo. Las huellas del sacerdote son las huellas de Cristo, sobre todo la caridad, la misericordia, para caminar siempre adelante. Hay un momento en el Evangelio cuando Jesucristo dice, vámonos. En los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, Jesucristo está en camino a Jerusalén. Es muy bonito. Sale de Galilea y está caminando a Jerusalén y nada le para. Él tiene dónde tiene que llegar. Es no solamente una cosa geográfica, es el corazón. El corazón tiene una dirección, una llamada y él va. Y este es lo que él nos da al sacerdote. Cada paso que yo doy en mi vida sacerdotal, estoy caminando hacia Cristo para cumplir su misión, para acercarme a la gente. Hay 3 veces en el Evangelio de Mateo donde se dice Jesús se acercó. Uno es, a ver si los recuerdo luego, en la transfiguración. Cuando ven a Jesús con Moisés y Elías y se espantan y Jesús se acerca. En Getsemaní, cuando Jesucristo está rezando y ellos están durmiendo y Jesús se acerca. Y en la cena final, en la montaña, en Mateo, cuando ellos tienen miedo y dudan de Jesucristo, el sacerdote es quien se acerca siempre. No espera que la gente le llegue, va a buscar, a acercar. También los pies de Jesucristo, los pies del sacerdote, son pies a veces heridos y pies cansados. Tuve un ejemplo muy hermoso de un sacerdote chino, Prediqué un retiro una vez los sacerdotes en el norte de Italia y venían de diversas partes del mundo. Y estaba el padre chino. Y hablaba muy mal inglés, ¿no? Pero tan buena persona, era imposible no quererle. Y él vino a platicar conmigo. Y decía, padre, yo veo a los demás sacerdotes que están aquí porque él venía de un lugar muy difícil, muy difícil. Era China comunista. Este hombre tenía muy poca formación, muy pocos compañeros, pero amaba a Jesucristo. Entonces él me dice, padre, cuando veo a los demás sacerdotes aquí con tan buena formación, que predican tan bien, que platican, yo no tengo nada de eso. Dice. Pero yo puedo ser el burro de Jesús. ¿Y qué? Yo puedo ser el burro, the donkey. I can be Jesus donkey. Yo puedo llevar a Jesús donde Él quiere ir. No sirve para nada, no puede hacer nada, pero donde Jesús quiere, cuente conmigo para ver su... Dije, ¿qué sentido sacerdotal? Este tío sabe exactamente lo que quiere decir ser sacerdote, llevar a Jesucristo donde Jesucristo tiene que llegar. Oír como Jesucristo oía, escuchar como Jesucristo escuchaba, escuchar el corazón. El sacerdote no solo tiene que escuchar las palabras que dice la gente, sino lo que no dicen, lo que no dicen, lo que quisieran decir, lo que esperan que el otro entienda. Hay personas que no logran decir algo, pero dicen, ojalá entienda lo que quiere decir, ¿no? Ese oído de Jesucristo. Escuchar con el corazón, ser buen samaritano de la escucha. Que yo con esto puede ser un gran acto de misericordia a los demás. También toda persona humana, si usamos estas facultades como Cristo los usaba. Ser también pastor de mis hermanos sacerdotes. Es muy importante esto en la espiritualidad sacerdotal, que los sacerdotes se ayuden a sí mismos. Porque hay sacerdotes que tienen problemas de carácter, de edad, de enfermedad. Algunos se aíslan, algunos se sienten fracasados. Es muy importante que el otro sacerdote
se dé cuenta y se acerca. Yo recuerdo, ustedes saben que en la Legión tuvimos un problema muy grave hace 15 años más o menos, ¿no? Tuvimos un problema muy, muy grave. Y estaba apenas anunciando, saliendo en la publicidad. Y yo era párroco en Holanda. Y un día, otro sacerdote que no conocía muy bien se presenta en la puerta y entra y entonces yo dije, ¿a qué habrá venido, no? Y él de una manera muy amable, muy respetuosa, dice, mire padre, si hay algo que pueda hacer por usted, ¿no? Seguramente usted está pasando un momento muy, muy difícil. Puede hacer algo, o sea, al menos cuente con nuestra amistad, con nuestro apoyo, ¿no? Entonces, tener la caridad sacerdotal, el apoyo de un sacerdote a otro, porque vimos en el Evangelio la envidia de los apóstoles. Juan y Santiago querían ser mejores que los demás. Su mamá quería que sus hijos tuvieran el primer lugar. Entonces, es un sentimiento muy normal. Y el otro día lo conté. Cuando yo era párroco en Holanda, todos iban mal. Todas las parroquias iban mal. No había ni una parroquia que andaba bien. Cuando yo oía que a otra parroquia le iba peor que a mí, yo decía, menos mal, ¿no? Porque hay un sentimiento de survival que yo no soy el peor de la clase, ¿no? Es muy normal eso, es muy normal. Pero luego hay que superarlo, y llegar a la caridad fraterna, al apoyo fraterno. Ser pastor, párroco, sacerdote para todos, no solamente para los católicos. Poco a poco el mundo se va mezclando mucho y a mí me tocó, pues yo tenía muchos musulmanes dentro de mi parroquia. O sea, no venían a mí, o sea, eran musulmanes, ellos tenían pero estaban en la escuela, yo les encontraba en la calle. Y cuando salí de Holanda, una chica musulmana me escribió una nota muy bonita. Dice, quiero agradecerle porque usted era mi párroco también. Aunque yo nunca fui a misa, usted me saludaba siempre por la calle. Entonces yo sentía que bueno que, aunque es de otra religión, es de otra fe, yo soy también importante para él. Y eso va a ser cada vez más importante, que el mundo entiende el tesoro que tiene en la Iglesia Católica y en el sacerdote. No solamente los católicos, cualquier persona humana. Un ejemplo que me gusta mucho contar, en 65, el Papa Pablo VI dio un discurso en las Naciones Unidas. Un discurso increíble sobre la paz. Lo dio en francés. Que en aquel tiempo era el idioma diplomático. Y estaban ahí de todo el mundo los ministros del exterior, y algunos primeros ministros. Y él habló de la paz como persona humana, porque muchos no son creyentes. Había comunistas y todo ahí. Pero el mensaje vale para todos, porque Cristo se hizo hombre. Y el mensaje para el hombre vale para todos. Y al terminar, le dieron un aplauso enorme. Se separaron todos al final y todos aplaudiendo. Y todavía existía la parte de Europa comunista, era todavía comunista y todo. Y al final, Pablo VI se esperó y dio la mano a cada uno. Pero no era solamente un saludo de politeness o algo. No, es Jesucristo que realmente da la mano a cada persona humana, quiere llegar al corazón de cada persona humana, estima. Y ver cada uno de los comunistas y los demás dando la mano al Papa, saludándolo, que Jesucristo también actúa en todo. Y el sacerdote también sea siempre así. Finalmente, el corazón del sacerdote. Había un ejemplo que a mí me gustó mucho de niño, quizás influyó mucho en mi vocación, un belga, el Pay Damián, un belga, que dejó todo para ir a ayudar a los leprosos en una isla. Había una isla cerca de Honolulu, Molokai.
Entonces los leprosos eran abandonados ahí, nadie les ayudaba. Les mandaban comida y medicinas, pero nadie se paraba en esa isla, porque se contaminaba y ya no podría regresar. Él pidió permiso y le dieron permiso. Él fue a vivir y morir con ellos, a ser uno de ellos, no a ayudar a la distancia. Y les cambió todo. Les dio una nueva dignidad, que esta persona viene a ser uno de nosotros. Y claro, llegó el día cuando también a él le tocó la lepra. Era leproso también él. Y dicen que el día después, cuando él se dio cuenta que era leproso, ya tenía las manos, los pies comenzando, celebró la misa y dijo a ellos: hoy es el día más feliz de mi vida, porque hoy yo soy uno de ustedes. Hasta ahora yo fui un extraño que ha venido a ayudar. Ahora yo soy uno con las mismas necesidades, con la misma pobreza, con la misma enfermedad. Es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él se hizo uno, lo decimos todos los días en el Ángelus. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la definición, la vocación del sacerdote. Y entonces esperamos, como para terminar, morir como buen pastor. O sea, el sacerdote pensar, ya en la Legión perdimos 3, este año ya se nos fueron 3 sacerdotes, ¿no? Y claro que uno, yo vivo en una comunidad donde son bastante jóvenes, yo soy el más viejito en mi comunidad, y comenzaron a hablar, ¿quién será el siguiente, no? Y no me pareció muy fino eso, ¿eh? Pero es hermosísimo de la muerte del sacerdote. Es la muerte de Jesucristo. Puede ser en la cruz, puede ser de enfermedad, uno nunca sabe, pero muere el sacerdote como Jesucristo. Entonces, tampoco tener miedo de eso, que es el encuentro de Jesucristo con su sacerdote. Y Jesucristo dijo en un evangelio: harán cosas más grandes que yo. Él dijo a los apóstoles: vendrá el día que ustedes harán cosas más grandes que yo. Es Él, el sacerdote, que lo hace. Pero a Jesucristo no le importa tener la gloria para sí. Él siempre eleva a los colaboradores. Jesucristo, cuando ve a otro que sale adelante muy bien, a Jesús no le da envidia. A Él le interesa tanto que demos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, estas son las ideas más o menos que he pensado compartir con ustedes. Yo quisiera felicitarles del año pasado, cuando tuve este encuentro con ustedes, el testimonio de ustedes, su amor al sacerdocio. Me impactó que ustedes hagan tanto esfuerzo para apoyar a los sacerdotes. A mí me abrió los ojos de una manera muy especial. Que hay personas que aman al sacerdocio, que están dispuestos a hacer tanto para apoyar a los sacerdotes santos y a los sacerdotes que están en camino, quizás en situaciones muy difíciles. Por eso, muchísimas gracias. ¿Tiene alguna pregunta o alguna moción? Pues interesantísimos todos los pasajes, cómo los fue llevando con el sacerdote, no los había visto desde el punto de vista que nos brindó. Gracias. Eso que dice Pepe es lo que sienten los sacerdotes cuando el Padre, porque en la mesa redonda, los son en silencio, cosa que no suelen tener ellos. Una cosa rara es que una diócesis tenga principios. Y en pláticas no existe. Usted que está metida en la iglesia ahí de la Junta de la les dan una plática y son respetuosos más o menos, no todo, el músico está hablando de ¿no? Escucha. Entonces saben ahora, la comida es ahora. En la tarde hay convivencia. Y sí, hay diócesis, será poco. Los conviven también. Y mismo que te convivan.
Pero aquí sí les pedimos que sea en total silencio. Estamos detrás. Pero el Padre tiene un don especial para, desde su sencillez, el que primero reconoce sus propios límites es el Padre. Eso les impresiona mucho a los sacerdotes. No estoy hablando desde mi cátedra. Estoy hablando como si fueras el que tú podrías. De hecho, les suele decir, cualquiera de ustedes podría hablar mucho mejor que yo, y yo podría estar aprendiendo de ustedes. Pero el Padre nos mete a reflexionar, ¿no? Pedimos que sea en silencio, y es hermoso ver que después de las 4:30 de la tarde comienzan los ejercicios, hasta la comida en la cascada, ¿no? Están en silencio, bueno, hasta antes de la misa de las 12, por los centros finales, están en silencio, pero antes de la misa sí tenemos una mesa redonda. Y lo que dicen los sacerdotes es lo que dice ahora Pedro. Nunca había entendido mi sacerdocio de esta manera. El año pasado se levantó uno que nos conmovió, porque lloró cuando lo dijo. Dice, Padre, llevo 30 años de sacerdote y hasta ahora estoy entendiendo lo que realmente soy. Entonces, es impresionante ver que con tanta sencillez, el Padre llega realmente al corazón del sacerdote. Aprovechenlo, porque donde ha ido a predicar, está aquí en los ejercicios de mayo y de octubre, está haciendo un gran bien. Entonces, los sacerdotes necesitan que se les recuerde su esencia, porque a veces no tienen el tiempo, ni el silencio, ni los ámbitos para rehacerse, para volver a, como dice el Apocalipsis, para volver al primer amor, conociendo su esencia sacerdotal. El Padre es un instrumento. Sé que no le gusta porque es un hombre humilde y siempre me regaña que digo esas cosas, ¿no? Aunque es muy simpático, pero la verdad es que hay un don especial. Sí lo tiene, Tiene un don especial. lo transmite. Sí, Flor. Yo también, hay algo que a mí me tocó mucho, que nos llegó al papel, pues, también que le tocó a Pedro, ¿no? O sea, porque también nosotros, y digo nosotros porque yo así lo creo, antes pensaba que no podían equivocarse. O sea, yo los veía como, pues sí, como Sí. que no tenían derecho a equivocarse, Sí. como supermanes, ¿no? O sea, me supone que no los veía en esa parte de que son Jesús o Dios o la parte inalcanzable, ¿no? Pero como usted bien lo dice, y por eso es bien importante, ¿no? El hecho de entender esta parte del papel que tuvo Pedro, ¿no? O Judas, ¿no? Porque al final, yo siempre he pensado, ¿qué sintió Judas? ¿No? Porque al final tuvo esos destellos de decir, híjole, creo que Sí. no, sí Yo en el fondo tengo, espero. Sí, 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 sí. entonces, ahorita que nos llevó, como dice compañero, de la mano y ir viendo todos esos momentos que a veces son de debilidad, y pues que creo que, y estoy entendiendo, es que ahí es donde está ese apostolado que es de Logos, que es el hecho de ese fuego de nosotros reavivar ese fuego, Sí, ¿no? Estar exacto, sí. en esa parte. Y es pues muy complicado, ¿no? O sea, con ustedes como sacerdotes, como bien lo dice, y sobre todo los diocesanos, porque ustedes viven en comunidad, pero ellos no. Hay padres tan solos, que pues ya a veces Sí. tiran la toalla, y es ahí a donde nosotros tenemos que estar, ¿no? Para no hacerlos sentir que son perfectos, sino que también tienen esta parte pues humana, ¿no? Del ser humano.
Entonces, ahorita que nos dieron ustedes la mano con eso, cada punto que nos fue desmenuzando, Muchas gracias, sí. admiraba, ahorita pues, es mucho más. Ujú. Yo quiero platicarles algo que me ocurrió un día en la mañana, un día por la mañana. Yo estaba afuera en la capilla donde tomo misa, 7:30 de la mañana. Llega un padre, que inclusive parece ser que viene en estos servicios, y me dice, o sea, llega y dice, qué bueno que te veo afuera, porque estaba yo afuera, esperando, nomás porque le tocaba a él celebrar, porque el que está a cargo de esa capilla no estaba. Entonces, llegó él y me dice, qué bueno que te veo. Dice, por favor te pido que ores por mí, me siento muy mal. Entonces yo lo tomé, le di un abrazo, porque dije, pues fue lo único que se me ocurrió en ese momento, le di un abrazo y le dije, ofrezco mi misa por ti y la comunión. Y entonces a él se le salió una lágrima. Y Dios, ¿qué hago? Ilumíname, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Fíjate que, no sé por qué, pero te voy a decir lo que el día anoche me habla una persona, eran las 10 de la noche, y me dice, ven a ver a un enfermo, quiero que lo confieses. Carmen, ese día tuve un día pesadísimo, yo no podía ya ni abrir los ojos. Y entonces le dije, mira, dame chance mañana. Además, la distancia que a mí me tocaba, obviamente que él es un párroco que está en una cuasi parroquia, que está al otro extremo donde le estaban pidiendo, que eran como 40 minutos que se iba a hacer. Entonces, él pensó todo eso. Y entonces dice, yo dije todo eso, estoy cansadísimo, de verdad. Sentía yo que no podía dar un paso. Y le dije, mira, voy mañana. O sea, de verdad, hoy no puedo. Háblale a tu párroco que está cerca, o háblale al padre fulano que está cerca, y probablemente él vaya. Dice, pues si no, yo iría con mucho gusto. Créeme que para mí no es difícil ahorita en este momento. Pasó, dice, y ahorita en la mañana, no, hija, y dice, y me habla como ahorita en la mañana, cuando yo pensaba ahí, me dice, ya ni te preocupes, la persona ya murió. Gracias. Me agarró y me colgó. Dice, me siento, no sabes de qué manera. Entonces yo le dije, pues, mire padre, no se sienta usted mal, usted es persona, es humano. Y obvio que se sentía cansado, para que tal igual y usted me dice pasado algo en el camino. Además, le voy a decir algo, creo que la persona, porque me dijo que él estaba enfermo de hace unos días, si la persona hubiese querido desde antes, él hubiera buscado un sacerdote no en ese momento. No era su tiempo. Yo no sé si hice bien, hice mal, pero creo que le di un consuelo, porque me dice él, tienes razón, o sea, se sentía yo tan mal, le dije, pues es que mire padre, o sea, la verdad también nosotros, como laicos, si sabemos que estamos en esta situación, hay que prepararnos con tiempo, no cuando ya de verdad estemos a punto ya de morir, o sea, no, entonces no se siente usted mal. Y me dice, Carmen, muchas gracias, porque sí me sentía muy mal. Entonces, yo digo, bueno, entró a dar la misa y dijo él que daba las gracias. O sea, se sentía pues él así. Pero ya después dijo que ya, o sea, con eso él pensó en ese momento, que sí tienes razón. Sí, es que yo me sentía muy mal. Pero digo, ¿qué situación para ellos o para ustedes? Saber que a lo mejor no cumplieron en ese momento, no se sintieron capaces, no sé, mil cosas. Pero pues bueno, fue una. Pero No sé, le digo. acuérdese que dice la Biblia que los hombres ven las apariencias, pero el Señor ve el corazón. Los Samuel, ¿no? Como David no era ni el más fuerte, ni el más alto, ni el gran guerrero, era uno que ni siquiera lo peló el papá. ¿No te falta algún hijo que no conozca yo? Ah, bueno, está el chiquito que anda cuidando los rebaños. Pero bueno, también. Cuando lo ve, dice, este es el ungido del Señor. Y dice la Biblia,
Hombres ven las apariencias, pero Dios ve el corazón, la intención. El Señor la escucha, conoce. Y a veces no nos da tiempo para hacer todo lo que quisiéramos hacer, pero nuestro deseo de llegar a todos y ofrecer el pequeño sacrificio y el cansancio que no vamos a llegar, Dios lo toma en cuenta. Y salva con el corazón del sacerdote, no solo con su acción y su palabra y su presencia, también con su corazón entregado, como decía el Padre, todos los días sacrificado por los demás. Almas que ni conoceremos en la vida, pero que están siendo salvadas por la entrega, no solo del sacerdote, como decía bien el Padre dice, ustedes los laicos, trabajamos con sacerdotes sobre todo, ¿no? Porque el fin es salvar, no solo es estar bien en este mundo. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, las penas, las pruebas son parte de la vida. Pero el fin es la salvación. Cristo vino a salvarnos, a perdonarnos para salvarnos. Por eso digo que, como decía al inicio, lo que hacemos nosotros como sacerdotes es invaluable. Es lo más trascendente. Más que todo cualquier otro apostolado del reino de Cristo. Un sacerdote es otro Cristo, es el mismo Cristo. Humano con sus debilidades. Cristo, de hecho, fue igual a nosotros, dice la carta de los Romanos. Menos en el pecado. Pero sufrió, se cansaba, se quedaba dormido, cuando estaba muy cansado, que no dormía en la noche, parte de la vida. Pues ya nos tenemos Sí. aportaciones breves y nos vamos a la media. Me tocó un envío justo antes de cuando se cortó por el tema del COVID. Llegaron ya los 5 sacerdotes de Tierra Santa. Y se hace un evento, hacemos una misa concelebrada, y comparten ellos y invito a los bienhechores anteriores y los futuros, ¿no? Y luego una comida. Bueno, después de la misa, se hace la burbuja ahí porque nos tomamos una foto. Y uno de los padres me abrazó y se puso a llorar. Y me dice, no sabes el bien que me hizo esto. No se dieron cuenta porque estaba ya toda la burbuja. Pero el padre abrazado y pues yo también. A ustedes decía, ¿cuándo lo suelto? Pues pensé, cuando él me suelte. Pero fue algo que me impactó mucho. Ya fue por ti. El abrazo fue largo. Padre Vicente, Yes. yo me quedé. ¿Cuándo iba a empezar el tema? ¿Así? ¿Cómo qué? ¿Cuándo iba a empezar el tema? Ya. No entendía nada, padre. Lo que pasa es que quería que era como una introducción y vamos a hablar después. Lo dijo todo, o sea. Y yo sabía, y dije, bueno, estaba hablando del evangelio. Juan Lucas 20, 24, no, estaba hablando de la parte humana que muchos de nosotros hemos escuchado como sacerdote. Me llamo sacerdote. Ahora, si uno se vuelve a repersonar, se flagela mucho porque, hijo, me la regué, me tropecé. Ahora, ¿cómo se sienten ellos? Que ven la carga todavía mucho más pesada. Y le agradezco, porque cada vez que vengo me cuesta tremendamente. Y digo, bueno, lo que me acabo de decir otra vez, que todos tenemos sacerdotes, amigos, y tenemos también esa facultad y potestad. Sí. Pero es con toda la dimensión de la vida de ellos, al lado de que debe ser, pero también estamos fallando. Y voy a hablar aquí porque a veces es porque no me gusta. Digo que tienes que hacer todo lo que he dicho. Me la grito porque Estupendo. Bueno, si les parece, pasamos aquí arriba, está la merienda, media hora, un cafecito, galleta, lo que necesiten. En media hora exacta, es decir, a las 6:10 se toca y a las 6:15 comenzamos con la charla preciosa charla también sobre la santidad de los jóvenes y sobre todo San Carlo Acutis. Es preciosa la plática de Gianfranco. Pasen al
A usted, Padre.